Hola médicos, bienvenidos a un nuevo video de Red Médica Blog. Soy el doctor Darío Treviño y en esta ocasión vamos a revisar otro de los temas de las vasculitis, en la cual es también de grandes vasos, que va a ser la arteritis de la temporal. Clasificación de Chapel-Hill ya la revisamos en varias de las clases de vasculitis, recordando que junto con la arteritis de Takayasu, la arteritis de células gigantes o arteritis de la temporal van a pertenecer a las afecciones sobre la aorta y los grandes vasos, ¿de acuerdo? Entonces eso no se te olvide porque usualmente son preguntas que realizan así de forma directa sobre, tal vez te ponen un caso clínico de un paciente que tiene las características de una de células gigantes y te preguntan ¿cuál es la afección que tiene o a qué nivel es la afección que tiene esta vasculitis? Y ya tú tienes que responder que es de arterias de medianas a grandes o incluso de la aorta. Entonces sabemos que la arteritis de la temporal, como su nombre lo dice, pues es una arteritis craneal sobre la arteria temporal, pero también se le conoce como arteritis de células gigantes. Es una vasculitis inflamatoria donde se ve afectada las arterias de mediano y de gran calibre y se va a presentar con mayor frecuencia en los adultos. Sir Jonathan Hutchinson fue el que la describió por primera vez, de ahí es que recibe también por parte de Horton el otro nombre que tiene, que sería arteritis de Horton. Describió este aspecto patológico, histopatológico de las arterias granulomatosas. Entonces, existen muchos nombres, como te das cuenta. Otro de los nombres que yo te recomiendo que siempre tengas como que en mente es arteritis del anciano. ¿Por qué? Porque la población que se ve afectada, pues es una población mayor. Como todas las vasculitis, la arteritis de células gigantes es resultado de cambios inflamatorios que son mediados por el sistema inmunitario en la pared del vaso. Se desconoce la etiología, sin embargo, hay algunos factores de riesgo conocidos como los escandinavos o ascendencia escandinava y la edad avanzada. También fumar se asocia principalmente en las mujeres y hay etiologías infecciosas que se ha tratado de poner como probables causas, como la infección por parvovirus B19, micoplasma, que suele ser pregunta de examen, virus de varicela zoster, virus para influenza, herpes y clamidia. Solo existe evidencia circunstancial, no existe ninguna prueba confirmatoria de que se diga que es 100% por eso. Sin embargo, les encanta preguntar la de micoplasma. Existe una serie de factores de riesgo, como ya vimos, sexo femenino, la edad, que son mayores de 50 años, la historia familiar, la historia de polimiopatía reumática, que es el PMR, la historia de enfermedad cardiovascular, la deficiencia estrogénica, el índice de masa corporal bajito y pues fumar, ¿no? Entonces, epidemiológicamente, ¿qué sabemos? Afecta a pacientes con una incidencia de 20 sobre cada 100,000 en mayores de 50 años. Es raro que ocurra en menores de 50 años y la edad media de aparición es a los 75 años. La proporción es un poco más en mujeres que en hombres, sin embargo, en tus casos clínicos casi siempre te van a preguntar qué es una arteritis de los varones o te van a poner en el caso de un varón porque es la presentación clásica. Sin embargo, es más frecuente la afección en mujeres que en hombres, 1 sobre 2. Hombres 1, mujeres 2. Es más alta la incidencia en escandinavos, los estadounidenses también, es más baja en afroamericanos, indios del norte y en los japoneses. Y algunos de los espectros clínicos que nosotros podemos llegar a encontrar, pues 1, los síntomas constitucionales, estos pueden ser fiebre, sudoración nocturna, fatiga, depresión, tos crónica, pérdida de peso, pérdida del apetito, que son los síntomas que casi tienen todas las vasculitis. Podemos tener alteraciones como dolor que puede ser reumático en lo que es el cuello, en los hombros, en la pelvis. También podemos tener alteraciones en los músculos proximales, mismos que empeoran durante las mañanas y se exacerba durante el movimiento. Vasculares o presentación vascular, lo principal es una cefalea de reciente inicio con una claudicación de la mandíbula, la lengua o las extremidades. Las extremidades afectadas es más frecuente las superiores que las inferiores, ¿de acuerdo? Y a nivel visual, lo más característico es la pérdida de la agudeza visual de forma súbita, ¿de acuerdo? Puede ser por una isquemia anterior de una neuropatía óptica, que veamos infiltrados algodonosos, también oclusiones de las arterias, ya sea de las cilios retinianas o la arteria central de la retina, y pues otras alteraciones, ¿no?
Estos síntomas constitucionales, como hemos visto, no son específicos. Sin embargo, es característico que casi todos los pacientes los presentan. La fiebre suele ser de bajo grado y está presente hasta en el 40% de los que presentan este tipo de vasculitis. Además, 15% de todas las fiebres de origen desconocido van a ser causadas probablemente por una arteritis de la temporal, obviamente en grupos poblacionales de edad avanzada. La cefalea, que es el dato pivote que te van a dar en el ENARM, es de nueva aparición o que tenemos una cefalea en la que el patrón ha cambiado. La va a presentar cerca de más del 75% de los pacientes. La localización más frecuente es temporal, pero también puede ser occipital, puede ser periorbitrario, puede ser no focal. Tiene un inicio insidioso y progresivo. La sensibilidad del cuero cabelludo al peinarse o cepillarse el cabello es frecuente y puede ser focal en las áreas temporales o difusa. Podemos tener también claudicación de la mandíbula, en donde lo que observamos es una claudicación de la mandíbula o el dolor y la incomodidad al masticar o hablar debido a la disminución del suministro de sangre a los músculos de la mandíbula. Y ese es un síntoma bastante específico de la arteritis de células gigantes. Se va a observar en más del 30% de los pacientes. La claudicación de la mandíbula conlleva un alto índice de probabilidad positivo para que nosotros al momento de que hagamos una biopsia de la arteria temporal, esta biopsia salga positiva. Un compromiso severo en el flujo sanguíneo puede conducir a una necrosis de la lengua, que rara vez se va a observar. La anomalía de la arteria temporal también la podemos documentar y esto es lo que vamos a observar es que existe un agrandamiento con inflamación y el aspecto o cuando la estamos tocando va a ser nodular. Va a aumentar la sensibilidad y va a haber una pérdida del pulso de la arteria temporal, ya sea de forma unilateral o bilateral. Se va a observar hasta en el 50% de los pacientes. La nodularidad de la arteria temporal también conlleva un alto índice de probabilidad positiva para una biopsia de la arteria temporal positiva. Entonces, si nosotros documentamos esto, si en nuestro caso clínico viene algo similar a esto, pues muy probablemente esa sea la respuesta correcta, una arteritis de la temporal. Los síntomas visuales que pueden llegar a presentar principalmente son por causas isquémicas, en donde tengamos una vasculitis que afecte tanto la arteria oftálmica, las ciliares posteriores o la retiniana. La pérdida de visión puede ser una pérdida parcial o completa y es irreversible. Es por eso que durante las mínimas sospechas nosotros tenemos que dar tratamiento de forma dirigida. La fluoroscopía inicialmente va a revelar una palidez y un edema del disco y finalmente atrofia óptica. Otro dato que podemos tener es la polimialgia reumática. Este es importantísimo que no lo olvides porque puede ser la clave para hacer el diagnóstico. La polimialgia reumática tiene una patogenia muy similar. Sin embargo, esta se va a caracterizar por presentar sinovitis y periartritis sobre la cintura escapular y sobre la cadera, produciendo dolor, rigidez y pérdida del rango del movimiento. Esta puede ocurrir antes, durante o después de un evento de arteritis de la temporal. 40 al 60% de los pacientes con arteritis de la temporal van a tener la polimialgia reumática y del 15 al 20% de pacientes que ya tienen diagnóstico de polimialgia reumática van a tener una arteritis de la temporal. ¿Cómo hacemos la evaluación de estos pacientes? Lo importante de aquí, que no se te tiene que olvidar, es que hasta el 90% de los pacientes en donde tenemos confirmado por biopsia la arteritis de la temporal, existe una elevación de más de 50 milímetros de la BCG por hora, obviamente. Y que hasta el 10%, que es un rango muy bajito, pues puede tener menos que esto. Pero si te das cuenta, para fines de examen, obviamente una BCG arriba de 50 ya te está dando toda la pauta para que tú sospeches de una arteritis de la temporal. La proteína C reactiva se considera un marcador de inflamación más sensible y una PCR normal va a tener un alto valor predictivo negativo. Los hemogramas completos pueden ser normales o pueden mostrar inicialmente anemia normocítica, normocrómica y trombocitosis. Los niveles de albúmina sérica pueden ser bajos, la fosfatasa alcalina puede estar elevada, los autoanticuerpos como los anticuerpos antinucleares, el factor reumatoide y los ANCAs son negativos. La confirmación histopatológica, pues sabemos que no existe un marcador serológico de laboratorio específico para el diagnóstico. La biopsia se considera el estándar de oro, sin embargo, puedes tener que en el pedacito de la arteria temporal donde tú hiciste la biopsia no observemos alteraciones patológicas, puede pasar.
Sin embargo, a pesar de que no tengamos el resultado de la biopsia, simplemente con la sospecha clínica nosotros tenemos que iniciar el tratamiento y eso es una pregunta de examen. Si tú sospechas de que el paciente tiene arteritis de la temporal, lo más probable, si es que te están preguntando eso, es que va a venir algo como que ¿cuánto tiempo esperas o en qué momento inicias el tratamiento con esteroides? Y te va a decir, al tener la confirmación, después de hacer la evaluación X, Y o Z, y va a venir otra, en cuanto tenga en cuanto tenga la sospecha diagnóstica. En ese momento es cuando lo inicias. Porque como te das cuenta, la pérdida de la visión es irreversible. Entonces, si tú retrasas su tratamiento, pues puede que tu paciente deje de ver. Otros estudios de imagen que puedes realizar, pues es el de ecodoppler, con la intención de ver algunos signos clásicos, como el signo del halo, en donde tenemos un halo oscuro alrededor de la arteria temporal, que es este que estamos observando acá. ¿De acuerdo? Vemos, ¿por qué? Pues porque está toda con inflamación y demás cosas. Esta tiene una sensibilidad del 69% y una especificidad del 82%. Tenemos unos criterios de clasificación, 3 de 5 nos hacen el diagnóstico y estas incluyen edad mayor o igual a 50 años al inicio de los síntomas, cefalea de reciente diagnóstico, anomalías de la arteria temporal como puede ser sensibilidad de la arteria superficial o disminución de su pulsación, una BCG mayor o igual a 50 milímetros por hora y una biopsia arterial anormal, en las cuales pues podemos encontrar datos como vasculitis, predominio de infiltración de células mononucleares o inflamación granulomatosa o células gigantes multinucleadas. El tratamiento, pues como ya hemos comentado hasta ahorita, es muy sencillo. El tratamiento pasa a ser tratamiento con esteroides y se tiene que iniciar tan pronto como sea posible en todos los casos sospechosos. El tratamiento temprano son dosis diarias divididas de 1 miligramo por kilo por día o de 40 a 60 miligramos día de prednisona o algún equivalente. Hay otras opciones de tratamiento como puede ser toci, metotrexate y la aspirina. Existe alto riesgo de que por la exposición prolongada de los esteroides, pues el paciente pueda llegar a presentar osteoporosis. Entonces, se sugiere que si es posible, realizar una densitometría ósea inicial y después dar bifosfonatos. También se recomiendan como parte de de la profilaxis que necesitamos tomar para ciertas infecciones por inmunosupresión por los esteroides, pues a lo mejor hacer una profilaxis con sobre neumocistis Hiroveshi, que puede ser con sulfametosol, pentamidina, etcétera, ¿no? Esas pues, son preguntas que vienen de la guía de la GPC. Algunas complicaciones, la más temida de todas, pues es la pérdida irreversible de la visión. Otras complicaciones pueden ser los aneurismas aórticos, que pueden romperse, y también puede haber eventos vértebro-basilares como hemorragias y demás, ¿de acuerdo? Y con eso hemos concluido lo que es esta clase. Es una clase, pues, parte de lo de las vasculitis. Si te das cuenta, muchas se parecen. Lo que es importante es identificar, por ejemplo, en esta, que son pacientes ancianos, en donde tienen cefalea de reciente diagnóstico, pérdida de la visión de forma súbita y claudicación mandibular. Le voy a solicitar BCG, le voy a solicitar ultrasonido y biopsia para poder demostrar, y el tratamiento es esteroides. Yo le inicio tratamiento a mi paciente desde que estoy sospechando de que probablemente sea una arteritis de la temporal. Ya si no era, pues lo quito. Pero si es, pues qué mejor, ¿no? Soy el doctor Darío Treviño, esto es Red Médica Blog y nos vemos hasta el siguiente video. Chao, chao.